Mis padres ya se habían separado cuando mi madre supo que estaba embarazada. Quizá la cercanía que había tenido con ella pues era distinta. También le hizo decir, haz lo que quieras. Quienes me criaron fueron 2 hombres. Ciertos cuentos que tienen que ver con lo familiar me resultan bastante, pensé, no, hasta aquí terminó. Existe muchísimo placer en tener, al menos parcialmente, esa sensación de control. Yo sentía que no podía escribir literatura. Una está tan enamorada de una historia que quiere seguir contándola o que quiere contar cierta historia y quizá no funciona dentro del texto. Que la manera también en la que nos relacionamos con los padres, y más allá de la ausencia, el hecho de no vivir con él sí me generaba como, he superado a mis exes, pero no supero a mis padres. Sí creo que he tomado más malas decisiones que buenas decisiones. Imagínate que has tomado malas decisiones en tu vida. Deberías estar arrepentida, ¿no? Pero ¿qué tal que en lugar de eso haces una novela? El día de hoy nos acompaña Sabina Orozco, una escritora contemporánea mexicana, y esta es su historia. Amigas de la Nube Rosa, hoy me siento pues especialmente contenta porque siempre hemos tenido grandes invitadas que nos han compartido muchas cosas, pero hoy en especial tenemos pues a una joven escritora, y joven lo digo por la edad porque la verdad es que en experiencia tiene muchísima y ahorita nos va a compartir. Es parte de la literatura contemporánea de México y es un honor para nosotros recibir hoy a Sabina Orozco. Hola Sabina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de platicar hoy. Pues nosotros más, porque digo, tenemos tanto que hablar, tienes tanto bagaje en literatura, en vida, en tantas cosas que bueno, yo creo que hoy es importante que aprendamos mucho de ti. Y me gustaría entrar de lleno, ¿verdad? Porque estás estrenando nada menos que una novela. Tú siempre has escrito poesía y ahora resulta que lanzas tu primer novela, que es Malas Decisiones, que la vamos a poner aquí y van a aparecer de todas maneras. Malas decisiones. Y yo quisiera empezar por eso. ¿Por qué decides escribir ahora novela cuando tu obra estaba siempre basada en poesía? Bueno, en realidad mucha gente se ha acercado a leerme en, digamos, las últimas semanas por la novela, pero en realidad mi formación en literatura tiene que ver con narrativa desde hace muchos años. Uh-huh. El primer libro que yo publiqué fue de cuentos, entonces fue en una editorial independiente que se llama Osa Menor, uh-huh. Y el tiraje pues no suele ser tan grande, también la distribución es muy distinta a publicar en un sello como Tusquets, que me da mucho gusto, pero al mismo tiempo pues son distintos circuitos. Y empecé escribiendo poesía y narrativa, pero nunca había publicado novela. Digo, he estado en bastantes becas o en bastantes proyectos que tienen que ver con literatura y que tienen que ver con narrativa. He escrito novelas que no se van a publicar porque creo que fue un ejercicio pues necesario para terminar este proyecto, pero en realidad creo que tiene que ver con un curso bastante pues natural en mi escritura. Entonces, digo, en la contraportada dice una novela de poeta o algo así, y en realidad creo que en gran medida tiene que ver con mis intereses poéticos, pero no necesariamente es un salto diferencial, uh-huh. Porque desde hace mucho tiempo escribo narrativa. Entonces quizá mi obra no se había publicado en ciertos circuitos y ahora puede resultar como un poco extraño de poesía a novela, uh-huh. Pero en realidad siempre he escrito narrativa. Sí, y justamente creo que tiene ese sello, ¿no? Él la he comenzado a leer, no la he terminado, he de decir, no la he terminado. Ya me contarás. Pero porque empecé apenas, o sea, déjame te digo que empecé apenitas, pero es de padre. esas novelas que empiezas y tienen esa maravilla de que no paras. Y cuando sientes dices, ¿qué? O sea, y quieres saber más, porque me parece que es muy ligera, pero justamente tiene esta parte muy poética. O uh-huh. sea, yo de pronto veo las descripciones, veo y en muchas partes tienes ahí ese sello, está la poesía de Sabina definitivamente. Y una de las cosas que me llama la atención es la protagonista, y yo uh-huh. sí quiero ser bien directa. Digo, muchos autores y actores, ¿no? También hablan de que me comió el personaje, o el personaje soy yo, o este personaje sí tiene parte de mí, o es un hijo mío.
Sabina se llama incluso, ¿no? La protagonista de la novela. Y yo quiero preguntarte, ¿eres tú realmente o tiene una parte de ti o es completamente ajeno ese personaje a la Sabina escritora? Gran pregunta. Pues creo que tiene algo de ambas cosas y en realidad esta novela la empecé a escribir, porque puede sonar contradictorio, o sea, tiene que ver con la pregunta que me haces. Ahora volveré, espero no hacer un excurso tan grande, pero tiene que ver con una temporada en la que yo sentía que no podía escribir literatura porque estaba bastante triste, me había pasado una situación bastante similar a la de la protagonista, como de una separación después de tener una relación a distancia. Y lo que seguía escribiendo, digo, a lo largo de mi vida he escrito muchos diarios. Lo único, entre comillas, de nuevo que escribía eran diarios. Y en alguna ocasión me fui a tomar un café con un escritor que fue mi tutor en una beca de literatura, que se llama Genei Beltrán, y le dije, también muy dramática, porque soy muy dramática, como, nunca más voy a volver a escribir, porque no puedo, estoy muy triste. Como que me estaba pasando una crisis en muchos sentidos en ese momento, digo, la crisis de los 30 quizá, un poco, que en realidad creo que no se acaba tan pronto como una quisiera. Espera, todavía las que te faltan, querida. Pues sí, se pone interesante, supongo. Pero justo él me dijo, entre broma y no broma, ¿por qué no transcribes tus diarios? Y hay una convocatoria de no ficción. Entonces, o sea, no ficción tiene que ver como con este género que tiene que ver con la crónica, con cosas entre comillas reales, ¿no? Entonces, pues transcribí mis diarios, o sea, un ejercicio muy narcisista. Por supuesto que afortunadamente no ganó este premio porque era un libro que creo que se construía más con base a lo real que en un término literario más sólido. Pero cuando ya empecé a explorar como todo el archivo de las páginas que tenía, pensé que había una historia interesante y comencé a reescribir el libro, que por supuesto en gran medida tiene mucho de mí, pero otras cosas tienen que ver mucho más con la estructura de la novela o con la verosimilitud del libro o con respetar cierta línea narrativa que ya me puse después. Pero bueno, todo este rodeo para decir, sí, hay muchísimo de mí, pero también, por supuesto, que la literatura o como el oficio interviene. Claro, y te decía yo, pero muy necesario también que hicieras eso, porque digo, a final de cuentas, los lectores ganamos, ¿no? O sea, el que tú hayas abierto esos diarios, esas páginas, y de hecho creo que es un ejercicio muy interesante para los lectores, porque cuando lo vamos viendo sentimos ese acercamiento de, estoy viendo la vida, ¿no? O sea, como sentir realmente me estoy metiendo en la vida del otro, y creo que esa es una cosa muy padre que tú nos transmites, y se llama Malas Decisiones. Y yo quisiera preguntarte, Sabina, la escritora, ¿cree que ha tomado muchas malas decisiones en su vida o esas malas decisiones en su momento han sido las buenas decisiones que se requerían tomar? Pues sí creo que he tomado más malas decisiones que buenas decisiones, pero también me pregunto cuál es el parámetro, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo es relativo, pero pensando en términos de lo que una debería hacer a cierta edad, por supuesto que en algún momento o en muchos momentos de mi vida he pensado, ya no tanto, pero ¿por qué estudié literatura o por qué aposté más a un proyecto literario que incluso a una relación o a la inversa? Entonces creo que tiene que ver mucho con el momento en el que una se sitúa, pero también me gustaba mucho pensar en malas decisiones en términos del sentido del humor, ¿no? Porque la novela sí habla de una chica que todo el tiempo está pasando por experiencias quizá un tanto dolorosas, pero a pesar de eso, lo que me interesaba, y de eso hablo en la reescritura de los diarios, era que si no se riera de lo que le estaba ocurriendo, al menos la manera en la que se estaba narrando, si resultara, si no graciosa, porque creo que esa no es la palabra, pues sí, o sea, que tuviera cierto sentido del humor, ¿no? Porque eso ayudaría a transitar como todo el hilo narrativo. Y también las malas decisiones tienen que ver un tanto con preguntarme en qué medida
eso que decidimos tiene que ver con la voluntad, o también hacer esa pregunta, ¿no? ¿Existe el destino y la voluntad, una mezcla de ambos? ¿O qué nos hace ser, ¿no? Igual como desde un término filosófico. Y digo, a lo largo del libro hay también muchas referencias al tarot. Digo, es algo que me gusta mucho en términos estéticos. Pero también me interesaba pensar en eso, ¿no? Si las decisiones que una toma por voluntad son las que exclusivamente determinan esa determinación de lo que somos, o también cuestiones azarosas o de la suerte pueden construir esa, pues sí, esa estructura o esa visión que tenemos de nosotros mismos. Y fíjate que me llama la atención eso que dices, porque creo que tiene que ver mucho, y dime si no, si estoy equivocada, creo que tiene que ver mucho con tu posición y tu forma de ver la vida como escritora, porque de alguna forma como escritora lo que tú haces es hacer el destino de tus personajes, ¿no? Entonces tú sabes a dónde los vas a llevar, ¿no? Entonces tú sabes que hay alguien más marcando ese destino, hoy le va a pasar esto, Sí. etcétera. Entonces no sé si eso crees que tenga que ver mucho en esa estructura mental tuya, como para poderte preguntar eso, si hay un escritor mayor de mi vida, ¿no? Que es lo que está marcando mi destino, o soy ese personaje que no tiene esa voluntad, o me conduzco completamente diferente. ¿Crees que sea por ahí un poquito esas dudas? Creo que sí, por momentos, ¿no? Incluso hay como varios libros que hablan de eso. Si no hablan de ese escritor mayor, hablan de Dios o de cierta fe en algo más. Pienso en esta novela que, perdón, pero a mí me resultó aburridísima, que se llama El Museo de la Novela Eterna de Macedonio Fernández. Pero bueno, me aburrió, pero me interesó, aunque suene contradictorio, porque todo el tiempo los personajes se están haciendo esa pregunta, porque son como un montón de personajes que viven en una casa donde va a empezar pues una historia, pero nunca empieza esa historia. Es como si los personajes estuvieran metidos en una casa de Big Brother, esperando a que algo suceda, porque el escritor va a intervenirlos, pero eso jamás ocurre. Entonces, creo que hay muchos libros que ya tienen ese planteamiento y que sí me parece muy interesante, y que en cierta medida cuando escribimos también jugamos como con... O sea, creo que sí existe muchísimo placer en tener, al menos parcialmente, esa sensación de control en la vida, que en realidad no controlamos absolutamente nada. Exacto, pero bien dices, es una sensación. Y ahorita que decías esto, yo quisiera preguntarte cuáles, digo, yo sé que vas a decir tal vez muchísimos o te vienen a la mente muchísimos, pero ¿cuáles crees que sean los escritores que han tenido una influencia mayor en ti? Sí es una pregunta difícil, pero sí podría pensar como por temporadas o por libros. No sé, por ejemplo, para escribir este libro estuve leyendo muchísimos, a varias autoras que escribían diarios, pero volví a Anaïs Nin. Y Anaïs Nin yo la había leído en mi adolescencia, pero quizá la cercanía que había tenido con ella pues era distinta. También eso es cierto, creo que conforme una va creciendo y te van ocurriendo cosas, dices, claro, o sea, esta era otra lectura. Y en particular estuve leyendo Fuego, que es como una recopilación de diarios de varios años de Anaïs Nin. Y justo para mí fue es como todo un referente en la escritura y en esto que podemos llamar como no ficción, autobiografía, que al final sí estamos ficcionando. Esa quizás sería como una de las escritoras a las que suelo ir con mayor frecuencia. Otro escritor que para mí es muy importante y que creo que tiene que ver con con todos mis libros, no sé, digo, he publicado solo 3 hasta ahora. Bueno, para eso no quiere decir que tengas pero sí, es José Watanabe, fue un escritor peruano, un poeta peruano, y siempre vuelvo a él por alguna otra razón, porque creo que muchos de mis intereses tienen que ver con sus libros. Hay una antología muy linda de su poesía reunida que se llama El desierto nunca se acaba, y me gusta mucho el título que lleva porque habla mucho como de una serie de principios que me interesan también, ¿no? O sea, el desierto es como este lugar tan inmenso, pero que al mismo tiempo puede resultar muy seductor por esa inmensidad, pero también por lo peligroso que es.
Y Watanabe siempre está jugando con, bueno, no siempre, pero en varios de sus libros como con estos espacios inhóspitos en los cuales sitúa al amor o al objeto de deseo. Entonces siempre volver a Watanabe para mí es muy rico porque tengo como otra lectura. Y quizá una tercera autora que podría mencionar que me gusta mucho, que he disfrutado mucho, pensando en narrativa. Qué difícil. A ver. Bueno, es que esto va a sonar muy posmo, pero específicamente los primeros cuentos de Samantha Schweblin me gustan mucho. Yo soy una gran lectora de cuento. Sí. Y todo lo que tiene que ver, bueno, ciertos cuentos que tienen que ver con lo familiar me resultan bastante reveladores volverlos a leer, ¿no? Pienso en Pájaros en la boca, por ejemplo. Y no sé, quizá ahorita se me están ocurriendo como un montón de libros que de hecho en la novela en algún momento pensaba, no sé en qué medida es necesario que existan tantas referencias a pesar de que para la protagonista sean importantes esos libros, ¿no? Sí, de hecho yo siento que en la novela se vuelve también un personaje justo eso, todos los libros, porque ella constantemente está haciendo referencia de los libros y todo, y es otro personaje más, pero a final de cuentas es tan importante para ella, ¿no? Cómo se va manejando finalmente como alguien que escribe y tenía que ser así. Y creo que nos ayuda mucho eso, también nos da un bagaje mucho o sea, de pronto yo ahí tomé notitas, dije, ay, quiero leer ese. Entonces también nos ayuda, eso está muy padre. Y hablando un poquito de este proceso creativo, yo veía en tus redes que todavía a ti te gusta, y digo todavía porque hay mucha gente que no lo hace, escribir a mano, que tú haces muchos de tus borradores a mano en tu libreta y todo, y eso está muy padre. Más o menos, yo digo, a lo mejor no tienes una fórmula, pero ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Primero piensas la idea? Pues creo que más bien, o sea, creo sí en ciertas imágenes o ideas o casi revelaciones que una puede tener y que a veces es importante escribirlas para que no desaparezcan. Sobre todo creo que eso ocurre con la poesía. Por ejemplo, con poesía en términos menos románticos, a veces es más difícil sentarme y decir voy a escribir esto, sino creo que es una acumulación de un montón de cosas que en algún punto te hacen decir, oh, claro, este podría ser un verso o cierta imagen es importante. Y cuando ocurre eso, y por eso me refería como a términos menos románticos, lo primero que hago, porque a veces no estoy en mi casa, es agarrar mi celular y ponerlo en notas y después ya trabajarlo. Pero cuando trabajo quizá con prosa sobre todo, con poesía igual a veces, pero mayoritariamente con prosa, sí suelo sentarme y empezar a escribir, sobre todo a mano, porque creo que es un procedimiento que me permite como empezar a concentrarme mucho más en lo que estoy haciendo y que de alguna manera, o sea, por ejemplo, escribir, pues no necesariamente un diario, pero, y esto coincido con, lo he hablado con mucha gente, sentarse a cierta hora a escribir algo parecido a un diario, creo que en muchas ocasiones ayuda a que algo ocurra en la cabeza y comiences a plantearte algo de manera más estructurada, ¿no? Y tú generalmente lo vas llevando, digamos, como, si hay una parte como de inspiración, por así decirlo, que llega en esa, pero creo que es también pues el cúmulo de todo lo que tú vas día con día leyendo, viviendo y bueno, a final de cuentas salen estas obras maravillosas. Y fíjate que aquí yo, hay una parte que me gusta mucho que quiero retomar y me gusta, deja ponerme los lentes porque ya ahorita ya no veo. Yo también traigo los míos. Sí, es que habla algo, ay, creo que es la de, se me movió mi hojita, pero es la de Peceras donde habla una parte de que pareciera que la vida te da como la oportunidad de que vivas historias que no pudiste escribir, ¿no? No sé si recuerdas esa parte. Y yo te pregunto, ¿qué te ha pasado más? ¿Has escrito más historias de las que tú has vivido o has vivido más de lo que todavía te falta mucho escribir? ¿Cómo sientes tú en ese sentido el balance de tu vida al día de hoy? Uy. Digo, eres joven todavía. Te falta mucho. Gracias. Pero digo, al final de cuentas ha sido una vida intensa, por lo que nos deja ver la Sabina de la novela.
Sí, pues creo que hay muchas cosas que en algún momento pensé que podría seguir escribiendo incluso en esta historia, pero justo los mismos textos te marcan o te señalan de qué manera, si no contenerlos hasta que, donde es importante terminar, ¿no? Porque creo que en ocasiones una está tan enamorada de una historia que quiere seguir contándola o que quiere contar cierta historia y quizá no funciona dentro del texto. Y sí puede sonar como muy esotérico pensar que no funciona dentro del texto, que el mismo texto te dice hasta aquí, pero creo que tengo más libros en archivo de los que he publicado. Wow. Entonces creo que esa es una decisión importante porque el tiempo creo que también va determinando o jerarquizando qué historia es importante contar para ti o no. Y yo sí creo que hay cierta magia en los libros, como en el proceso en el que van a salir. O sea, por ejemplo, en algún momento hubo como ciertas, si no oportunidades, como lectores que de alguna editorial o no sé, o lo mandé muchos premios también, que, en donde posiblemente saldría, pero siempre pasaba algo que impedía que se publicara. Y en realidad es un libro que se escribió muy rápido relativamente, bueno, que lo escribí muy rápido, como el primer borrador lo escribí en menos de un año, pero, y lo terminé en 2022. El siguiente año yo estuve en charlas con el editor de Tusquets y pasaron pues, un año y medio más para que se publicara y en realidad es un proceso muy corto, Sí, por muy supuesto. corto. Pero volviendo a tu pregunta de que si había como más vida, decías. Ajá, es que si de alguna forma Sí. sientes que tienes más historias que contar que lo que tú has vivido o a lo mejor o todavía te falta, digamos, más historias que hacer todavía. Pues creo que hay muchas cosas que me gustaría contar. ¿Cómo es quizá no el problema, pero la pregunta que me hago para decir esto sería publicable o no? Y, por ejemplo, vuelvo a este libro donde al final se hace como un resumen, en comparación con el resto del libro, un resumen muy veloz de lo que ocurrió en la vida de Sabina, la protagonista, y que es una suerte de epílogo también. Y en algún momento, bueno, ahí hay un personaje, estoy haciendo spoiler, olvídelo. No, está bien. Pero, yo he hablado un poquito, pero es que también está para que se les antoje. O sea, porque lo que decimos creo que sí. marca como el saber entender la protagonista y eso, pero para nada estábamos diciendo porque esta es una obra que hay que leerla todo por completo. O sea, esto no hay spoiler, hay mucho todavía que aprender de aquí. Pero bueno, quizá, o sea, hacia el final quería contar muchas más cosas que quizá ya no formaban parte del libro y que de alguna manera sí formaban parte de mi experiencia de vida y en ese momento las tenía como tan vivas y tan, como de manera mucho más intensa que decía, sí, tienen que formar parte del libro, pero ya, o sea, con el tiempo pensé, no, hasta aquí terminó. Entonces creo que esa también, ese en general me parece que es un dilema importantísimo para las personas que escriben, donde se tiene que hacer un diálogo interesante con el ego y con la literatura, porque no todo lo que queremos contar pertenece a los libros que escribimos, ¿no? Wow. Entonces, sí es un tema que me parece súper interesante. Sí, y como dices, ese pleito del ego. Y mira, justo vamos a seguir hablando de esta obra, también de ti, pero me gustaría pasar a una parte que tenemos en este podcast y que se llama Hablemos de crianza. Y esto es porque tiene mucho que ver, hay una parte en el libro que debe ser honesta, todavía no llego tanto ahí. Muy bien, muy todavía bien. no llego, pero sí sé que este libro está también, tiene mucha referencia justamente a lo que tú has desarrollado o a esa relación que tú tienes con tu papá, ¿no? En tus redes incluso hablas, por ejemplo, tienes una imagen donde vas a Veracruz y estás hablando de una exnovia que tuvo tu papá en Veracruz y al parecer haces esa referencia también aquí en el libro. Y entonces me llama la atención la importancia que tiene para ti justamente tu papá. Y en unas entrevistas que te hacen, platicas un poquito y dices que tú le hiciste
como una entrevista a tu papá, que tú le preguntabas cosas, Sí, esa claro. manera como de indagar. ¿Por qué te interesó saber como parte del pasado de tu papá, no? Porque Ujú. nosotros como hijos vemos a los papás y los ubicamos siempre como que son papás, nada más, Sí. pero de pronto hay una historia y hay un personaje antes de que nos tuvieran a nosotros. ¿Cuál fue ese interés que te llevó a conocer más la historia de tu papá? Ujú. Uy, de por sí las madres y los padres son un tema que me interesa mucho Ok. y que de pronto digo, bueno, este es algo que menciono con humor y también con un poco de, en un sentido un poco patético, porque hablo de, he superado a mis exes, pero no supero a mis padres. Y no supero a mis padres en el sentido de que, pues sí, me parece que una encuentra material sumamente interesante que tiene que ver un tanto con la identidad, ¿no? Ujú, Pero que al mismo tiempo tiene que ver con este sentido de identidad no necesariamente personal, sino de un montón de rubros que se van abriendo poco a poco, que tienen que ver incluso con lo social, con lo histórico, ¿no? ujú, Entonces, pensando en los padres, en las madres, ujú, particularmente con mi padre, que se ujú, parece mucho al de la novela, ujú, em, crecimos en el mismo estado, a pesar de que él no es de ahí, pero yo crecí en una situación, pues creo que cada vez menos particular, pero tal vez en los 90 no sé si era tan habitual, porque mis padres ya se habían separado cuando mi madre supo que estaba embarazada. Ah, ok. Entonces, mi madre tenía otros planes, pero al final dijeron, pues sí, vamos a criar a este ser. Mi madre se mudó a Oaxaca porque vivían ambos en Guadalajara. Ah, ok. Entonces, mi papá también se mudó. De nuevo, vivieron muy poco tiempo juntos y se separaron, pero siempre tuvieron como una relación bastante, si no cordial, creo que ordenada hasta Ujú, cierto punto. ujú. O no sé si ordenada es la palabra, pero yo crecí, como, o sea, hablando como de padres y todo lo que tiene que ver con maternal o paternar, con una familia muy sui generis, Ujú, no porque tuvieran la teoría de la crianza ujú, en común, sino por necesidad, por tiempos, ¿no? O sea, mi madre se casó de nuevo, mi papá siguió viviendo en la misma ciudad, pero pues quienes me criaron fueron dos hombres, por supuesto que mi padre biológico fue quien ha estado y estuvo más presente, pero de alguna manera el hecho de no vivir con él sí me generaba como muchísima curiosidad porque era como todo ese otro mundo donde ujú, existían muchas más licencias que en mi casa, eh, incluso como cierta, eh, pues sí, o sea, cierto misterio en un ambiente muy distinto al que yo estaba habituada de lunes a viernes y los fines de semana me iba con mi papá. Entonces, ujú. creo que la manera también en la que nos relacionamos con los padres, y más allá de la ausencia, ¿no? Porque hay muchísimos libros que ahora hablan sobre padres, en Ujú, específico de escritoras que hablan sobre padres. ujú, Más allá del tema de la ausencia, creo que las preguntas o los misterios que pueden ofrecernos resultan súper atractivos, ¿no? Y sobre todo del pasado, de las personas de las que se enamoraron antes, ujú. Sí, ¿no? que es algo que mencionas. ¿A qué se dedicaba tu papá o a qué se dedica actualmente? Uy, él de formación es arquitecto, Ujú, igual que el personaje de la novela, ujú. pero, y de nuevo vuelvo o sea, ahora que me lo preguntas, como estos espejeos que tenemos con los Sí. padres y que creo que tienen que ver no solo con algo generacional, sino con algo social e histórico, ¿no? Ujú, Mi padre es arquitecto, pero como el personaje de la novela, en realidad quería estudiar antropología ujú, y no lo hizo por términos de seguridad económica. ujú, Y digamos que una generación después, cuando ya tuvo una hija, es decir, yo, ujú, también como el personaje de la novela, pude estudiar literatura, pero todo esto tiene que ver no solo con deseos que podríamos decir que se heredan, sino también con condiciones sociales, económicas, que se van acomodando de distinta manera, ¿no? Entonces, cuando estamos, creo, estudiando el origen de nuestros padres, también estamos estudiando la historia de
pues no solo de los afectos, sino pues la historia está en términos económicos. Sí, definitivamente. ¿Tu mamá a qué se dedica? Mi mamá estudió psicología, es psicóloga también. Ok. Así, mundos distintos. Ajá. Pero sí, a eso Sí, se dedica. y te pregunto justo eso, por lo que platicamos un poquito antes de empezar la charla, ¿no? Somos mucho el resultado justo de los papás, ¿no? Entonces, ahorita que platicabas eso, tú tienes una carrera justamente como escritora, has estudiado literatura, y en México no es, digamos, una carrera con las que los papás estén muy contentos de que mi hija va a estar, porque siempre está justo lo que dices, ese temor de económicamente qué va a pasar, ¿no? Y sabemos que en México toda la cuestión de arte, literatura y todo, económicamente no tenemos un gran futuro, o por lo menos en el mundo en general, diría. O sea. Pero todavía cerrémoslo más a México y sucede. Sí. Y entonces, justo te comentaba, porque en tu caso no sucedió así. Tuviste todo el apoyo cuando tú les dices, quiero. ¿En qué momento tú decidiste estudiar literatura o decidiste, este es mi camino? Porque además, sé que de chica, muchas veces oímos la historia de que yo desde pequeña escribía y que en tu caso no. Tú lo que hacías era justamente acuarelas, cosas así. Pero ¿cuándo sientes o ya tienes la conciencia de decir, no, creo que mi carrera sí va por ahí? Bueno, en realidad no fue tan fácil porque al menos mi madre sí lo pensó en varias ocasiones. Yo no, o sea, quería estudiar literatura porque me gustaba muchísimo leer, ya por entonces sabía que también me gustaba escribir. Creo que, y esto va a ser terrible, porque muchas personas seguimos haciendo lo mismo, estudiar letras, pues creo que te aleja muchísimo de escribir. Entonces tal vez no es como la mejor decisión, pero en realidad yo quería estudiar cine, pero no tenía como muchas herramientas para, o sea, para decir, pues sabía a qué escuelas quería entrar, pero era un proceso mucho más complicado. Y en realidad estudié literatura y terminé como haciendo mi tesis sobre Luis Buñuel, pero bueno, esa es otra historia. Y cuando yo decidí estudiar letras hispánicas, yo vivía en Oaxaca, hice examen en la UNAM y en la UAM. En realidad mi madre y su esposo me sugerían que estudiara comunicación. No, por favor. Y que después ya hicieron una maestría de letras o lo que sea. Pero de nuevo volvemos como las malas decisiones. y mi padre, pues, creo que más allá de ser incondicional, es que yo no soy madre, pero tal vez pensar en que todos tenemos derecho a equivocarnos y eso es fundamental, pues también le hizo decir, haz lo que quieras, ¿no? Y ese haz lo que quieras tuvo que ver con haz lo que quieras porque yo económicamente te voy a ayudar con ciertas cosas porque sí es complicado. Incluso si una se dedica como una carrera académica de investigación, que no es lo que más me atrae. Pero bueno, o sea, incluso mi familia como bastante, pues sí, ciertamente abierta hasta cierto punto, me sugerían estudiar otra cosa y después entrar más como en literatura. Sí, o sea, a lo mejor sí estaba como esa sugerencia hizo, pero a final de cuentas sí estuvo esa parte de hagámoslo, ¿no? Y tan es así que has logrado esta carrera, has podido crecer, has podido obtener becas, premios, etcétera, etcétera, porque sí está como esa parte del apoyo de no estoy luchando contra eso. Sí. Y pensaba yo que que de alguna manera es como algo recíproco, pienso, ¿no? Porque tú le preguntas a tu papá cosas, ¿no? Tienes como esa información y ahora tú expones este diario como de, ahora te platico yo, ¿no? Ya me contaste tú. ¿Qué papá descubriste ahora que tuviste ese acercamiento, esas pláticas, esa interrogación y ya, pues tú ya como una adulta, ¿no? Porque de pronto vemos a los papás pues en nuestra formación muy pequeños, pero tú ahora como adulta, ¿cómo percibes a tu papá? Uy, pues creo que los percibo con mucho más amor o como con mucha más ternura, porque pues creo que siempre consideré que tenía padres muy imperfectos, pero y gracias a que eran muy honestos también con ciertas cosas del pasado, no todo absolutamente, porque creo que todos tenemos derecho a tener secretos, pero creo que esa imperfección también me hizo preguntarme
qué estaban haciendo cuando tenían mi edad, ¿no? En ese momento 28 años, ahora ya tengo 31. Pero justo preguntarme, como espejearme a la misma edad en su época, me hizo como interesarme por ellos. Oye, y pensando un poquito en esa nube rosa de cuando estamos, digo, me decías que estaban separados, pero tenías una buena relación con ellos. O bueno, si no buena o mala, pero estaba ahí, ¿no? De alguna forma tu papá sí también estaba presente. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tú tienes con tu papá y con tu mamá? Si ahorita tú recuerdas, me acuerdo que hacíamos esto y que te llega una sonrisa, un buen momento. Uy. Este es un tema complicado porque en términos de salud no es lo más recomendable. Ajá. Y fue un tema que después estuve trabajando largamente porque o sea, existen recuerdos muy bonitos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi padre es un tipo que le encanta la fiesta, le encanta tocar la guitarra. La bohemia. Sí, totalmente. Entonces, cuando en su casa de soltero, hacía muchas fiestas y los fines de semana que yo me quedaba con él, pues yo andaba entre la fiesta, que claro, ahora pienso, o sea, para una niña chiquita que está prácticamente entre personas que están bebiendo, por supuesto que hay muchísimos riesgos. Afortunadamente nunca me pasó nada, pero yo sentía muchísima atención de la gente porque era como la hija paseándose y todos diciéndole, ay, qué bonita estás, ¿no? O dándome cuerda para que les contara cosas. Entonces eso es como un recuerdo muy bonito que tengo, y en esas fiestas me gustaba mucho que mi papá me cantara, y incluso en el libro aparecen como un par de referencias muy parecidas a mi vida del personaje, donde el papá está cantando como las clásicas canciones revolucionarias de la fiesta, que también eso me parece, tiene como un montón de contradicciones, pero bueno, está cantando a Silvio Rodríguez. Y algo así me pasó a mí, que si yo le gritaba a mi papá que me cantara El Piojo y la Pulga, él se cambiaba el chip en la fiesta y se ponía a tocar El Piojo y la Pulga. ¡Qué Entonces, padre! ese es como de mis recuerdos más bonitos con él. Y con mi mamá, a ver, hay muchas cosas, pero me gustaba mucho que me leyera. Igual, okay. Ambos me leían, pero mi mamá especialmente también me leía en las noches, y esos son como de los recuerdos más lindos. Qué padre. Pues creo que el conocer esta parte, ¿no? Decíamos, empezamos a conocer a esa Sabina de escritora, ¿no? Con todos estos sueños, leer tu libro es conocerte todavía un poco más, ¿no? Como decimos, a lo mejor no completamente, es un personaje, pero sí hay mucho de ti. Entender tu proceso creativo, verte ahora formada y como decía al principio, ¿no? Eres ya parte justamente de esta literatura moderna, de lo que está sucediendo ahorita con las jóvenes, que también he visto, y una cosa que me parece muy padre, que tú también estás haciendo como mucha sinergia con otras escritoras contemporáneas, y bueno, veo que hay un movimiento ahí padrísimo de todo lo que está sucediendo cuando hablábamos eso, que no era de pronto tan fácil que la gente escribiera, y hoy verlas a ustedes haciendo esto, pues qué padre, todavía nos da como mucha esperanza en la humanidad, ¿no? Te agradecemos mucho, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas compartido tanto, escuchar estos recuerdos tuyos nos hace todavía por eso comprender más tu calidad humana y todos estos sueños que tienes y esta bohemia de la que hablas, y bueno, pues ha sido un placer compartir contigo. Y regálanos tus redes y dinos dónde encontramos tu libro, para que te busquemos. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y mis redes, bueno, normalmente uso más Instagram y es SAB, o sea, SAB_Orozco. Y bueno, ahí pueden encontrarme, ahí se enteran de presentaciones, de charlas, lo que sea. Y el libro de Malas Decisiones, que es mi primera novela, lo pueden encontrar en la mayoría de las librerías del país, en la mayoría de las librerías comerciales, y también lo pueden comprar en línea. Y eso.
Muy bien, muchas gracias. Sí, y tenemos que continuarlo y esperemos verte pronto con otras novelas. Yo Cuando lances las encantada. otras, te esperamos. Necesitamos todavía más literatura fresca y te agradezco mucho y pues nos vemos en Muchas la siguiente. gracias. Muchas Gracias, nos gracias. estamos viendo. La Nube Rosa es el lugar donde convergen las historias de las mujeres de este siglo. Algunas veces vendrán ellas a compartirlas y otras las aprenderemos y las escucharemos a través de los ojos de los compañeros que han sido protagonistas junto con ellas. Gracias por habernos acompañado. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like.